Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Nuevamente teniendo la oportunidad de poder compartir algo de la palabra de Dios desde aquí de Quito, Ecuador, porque sé que esto está llegando a algunas partes del mundo. Pienso en Suiza, donde está Luis y donde está Irene. Bendiciones por allá en México. Adriana, Isaías. En Bogotá, María Alejandra y Jairo y muchas familias que están pendientes y escuchando y viendo estos videos. Espero que estén siendo de bendición como son para mí, porque yo también me siento a verlo y veo otra cosa aparte y muy especial de lo que yo estoy haciendo aquí en este momento. También quiero aprovechar en este tiempo para agradecer a los hermanos que están sosteniendo la obra misionera, los que apoyan, los que depositan, para que podamos apoyar a los misioneros. Tenemos más de 10 misioneros que apoyamos y ellos están en una situación complicada en este tiempo también, porque son gente que vive de ofrendas y viven de lo que provee una congregación, y ahorita pues como ustedes ya saben, esto está cerrado y la situación está complicada para todos los miembros de las congregaciones. Así que por la gracia y la misericordia de Dios y la fidelidad de Él para con nosotros, logramos reunir, aunque no sé si haya para este mes, pero yo hablo aquí por fe. También sé que a pesar de todo hay algo para compartir también con los hermanos que tienen más necesidad. Hay algunas hermanas que están siempre pendientes de ellas y es lo que decimos, que no estén descuidados y que nadie se nos acueste sin haber comido algo. Estamos pendientes los unos de los otros. Este es el tiempo en que estamos aislados, pero es donde necesitamos estar más unidos que nunca. Bien, oremos y empezamos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en esta tarde, siempre con gratitud en nuestro corazón. Estamos entre los vivos y seguimos agradecidos de esa gracia y misericordia para con nosotros, Señor, que no decaen, que se renuevan cada día. Dando gracias, Señor, porque de estar entre los vivos es la persona que tiene esperanza de mejorar, de agradar, de servir, de compartir palabra, de tomar decisiones importantes, porque hay una eternidad que nos la estamos jugando acá. Y mire cada uno en qué está basando su eternidad, en qué está confiando para partir a una eternidad. Cristo ya lo hizo todo, lo necesitamos es a Él. Padre, agradecido también porque estamos bien y nos comunicamos con algunas familias y están bien, Señor, a pesar de todo, a veces sin trabajo y todo, pero animados y vamos para adelante, no nos queda más. Y Padre, pidiendo por aquellos que ya están en los hospitales. Aquí se escucha que están llenos los hospitales y que queda 1 o 2 camas y así estamos, Señor. Y la policía luchando con la gente para que obedezcan y hagan las cosas que se les está mandando hacer. Entonces es una lucha tremenda, Señor, y como ya hemos hablado, la desobediencia paga muy mal y cobra mucho. Ya no sé cuántos miles se ha llevado y es muchas veces por desobediencia. Padre, damos gracias en este día y pidiéndole su bendición como siempre, que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda verdad. Pidiéndole estos favores, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo el Señor. Hemos venido hablando de bendiciones y el precio que hay que pagar y todo, pero hoy voy a hablar de la bendición más grande que no nos cuesta nada, donde humanamente no podemos hacer nada, solamente creerle a Cristo el Señor y hacer lo que Él nos dice. Pero de resto, todo se sale de nuestras manos. Esto es humanamente imposible. Bendiciones espirituales, todo eso viene de Dios. Las materiales nosotros no las podemos ganar, pero las espirituales no. Ni las podemos ganar ni podemos hacer nada para merecerlas. Todo eso es gracia y misericordia de Dios.
Hoy vamos a empezar hablando aquí en el libro de Efesios, Efesios capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, ya espiritualmente estamos completos. Ya no tenemos para dónde subir más. A veces veo como competencia y que queremos ganar como puntos y ascender un poco más, pero ya no tenemos para dónde. Todos hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, arriba, en Cristo. Entonces, estas son las bendiciones. Vamos a ver algunos pasajes, algunos versículos. Y comenzando desde Proverbios capítulo 10, versículo 22, dice la palabra de Dios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Estas bendiciones nunca traerán tristeza, es solo gozo. Estas van para largo. Las materiales son temporales para que, mientras estamos aquí, para que pasemos los días o meses o años que nos quedan por delante. Pero estas van para toda la eternidad, lo espiritual. Y esta es obra de Dios. Todo depende de que nosotros hayamos hecho lo que Él nos pide, que le creamos a Jesucristo. Es decir, todo creyente verdadero, bautizado bíblicamente, recibirá todas estas bendiciones espirituales. Esto está prometido, es para los verdaderos creyentes. Empezando que al bautizarse recibimos el Espíritu Santo. Ese es el sello de garantía que Dios nos da. Según aquí Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es el anticipo, son las arras, o el anticipo que Dios nos da como garantía de muchas cosas que Dios nos va a dar. Si nosotros lográramos entender todas estas bendiciones espirituales, no andaríamos aquí por este mundo como por dioseros, porque todo lo tenemos arriba y lo nuestro no está aquí, como decía Pablo en Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos al Señor Jesucristo. Está arriba y deberíamos mirar allá, como dice Filipenses 3. Si hemos muerto y resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba donde Él está sentado. Todo esto es obra de Dios como premio a aquel que le cree verdaderamente. Decía el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, decía él: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, escuche bien, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Tremendas bendiciones, una herencia tremenda que nos está guardada. Gracias sean dadas a Dios en el nombre de Cristo por la resurrección de Él. Entonces dice: bendito el Dios que nos bendijo con todas estas bendiciones, herencias incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, dice la palabra. Esas son las bendiciones que aquí nadie las puede lograr, humanamente no las puede lograr. Y si seguimos viendo algunas bendiciones espirituales que recibimos al creerle
al creerle a Jesucristo y obedecerle. Dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero escucha el versículo 11. Estoy en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 11. Esto erais algunos. Pablo está predicándole acá a los corintios y dice, estos no heredarán el reino de Dios, pero algunos le creyeron a Jesucristo y ya todo cambió para ellos. Ya no son lo mismo. Ahora en el versículo 11 dice, y esto erais algunos. Eran, ya se habla en pasado, porque de aquí en adelante nueva creación, las cosas cambian. Todo es hecho nuevo, según dice 2 Corintios 5, 17. Erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Mire, bendiciones espirituales, lavados. Ya habéis sido santificados, ya han sido santificados. No es que van a ser o van a ser lavados, ya fuimos limpiados de todo pecado y contaminación. Fuimos santificados, puestos aparte para Dios con un propósito. Santificados, son bendiciones espirituales que vienen de Dios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lavados, santificados y justificados. Es decir, ya ustedes son presentados delante de Dios por haberle creído a Jesucristo como inocentes, como si nunca hubieran pecado. Esta es la justificación. Ven cuántas bendiciones espirituales y gente que no heredaría el reino de Dios, pero se acogieron a la gracia de Dios y fueron cambiados. Lo importante que dice el versículo 11, como empieza, esto eran. Si eran ladrones, eran ladrones. Ahora trabajan. Debe haber cambios en la vida de cualquier persona que tiene un encuentro personal con Jesucristo. Nadie regresó a su casa siendo el mismo cuando lo llevaron delante del Señor. Y nosotros, cuando le creemos y obedecemos y todo, estamos frente al Señor y tomando una decisión que será con repercusiones eternas. Y las cosas ya no deben ser lo mismo. En el caso mío, las cosas cambiaron. Ya no es lo mismo. Entra el Espíritu Santo que lo recibimos al salir del agua como lo recibió el Señor Jesucristo al bautizarse. Y al tener a alguien adentro, uno ya no vuelve a ser el mismo. Hay alguien que lo está ayudando, controlando, le llama la atención, lo detiene y todo. Es cuestión de aprender a escucharlo. Pero está ahí para ayudarnos, para animarnos, para consolarnos. Es el Paracleto, el Consolador. Entonces uno no debería volver a ser el mismo. Y si creyó en un Cristo que es todopoderoso, que llegó hasta la resurrección, ¿cómo es que no le puede quitar cualquier vicio? Hay personas que dicen, bueno, yo soy cristiano y todo, pero no puedo dejar el cigarrillo. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando que no le puede ni siquiera quitar ese vicio? Si lo pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo, o del infierno al cielo, hablando así criollo, ¿cómo es que no le va a poder quitar ese vicio? Todo depende de nosotros, que estemos dispuestos a cederle todo el control al Espíritu Santo, que Él nos llene o nos controle. Pero me gusta mucho quiénes eran y quiénes son. Ya son lavados, ustedes están limpios. Todo ha sido lavado con la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Han sido santificados, ya son santos ustedes. Son separados para Dios. Y justificados, ustedes son presentados delante de Dios como inocentes, ya no como culpables.
por la fe en Cristo el Señor. Entonces, 3 bendiciones espirituales tremendas que vemos acá, con las cuales Dios nos ha bendecido ya. También aquí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 26. Porque Dios no ha escogido lo mejor, sino lo peor, para que nadie se jacte en su presencia. Todos somos iguales. Lo que pasa es que unos entendemos mejor las cosas y al conocer a Dios nos vamos reconociendo quiénes verdaderamente somos. Nada. Pero en el versículo 26 de 1 Corintios capítulo 1 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Escogió Dios lo necio. Escogió Dios, dice acá, lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Escogió Dios. Por eso es que no debemos juzgar a nadie. Solo Dios sabe quién es un verdadero creyente y quién no. Nosotros, por lo que vemos hacer a la gente, empezamos a decirle: yo no creo. Pero solo Dios escogió drogadictos, escogió ladrones, escogió borrachos, escogió gente como nosotros, que somos iguales. Escogió. Y fue escogiendo lo peor. En el 28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se podrá jactar de lo que hizo o dejó de hacer aquí. Además, la salvación no depende de eso. Depende de lo que Cristo hizo y dijo en las Sagradas Escrituras. No depende de lo que yo haga o deje de hacer. Todo depende de lo que hizo el Señor, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No tenemos de qué gloriarnos, mas dice el versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Por eso es que esta es una obra de Dios. Esto no es, nadie ha hecho méritos para poder lograr estas bendiciones espirituales. Mas por Él, por el Señor, estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Mires, en Él habita corporalmente toda la sabiduría. Y nos ha sido hecho sabiduría, justificación. Nos ha justificado o nos ha presentado inocentes como si nunca hubiéramos pecado por la resurrección de Jesucristo. Porque en el capítulo 4, versículo 25 de Romanos dice: murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Nadie ha muerto ni resucitado para llegar a ser declarado justo. Todo esto depende de Dios, que nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él pagó el precio por todo. Y ahora nos regala por medio de la fe todas estas bendiciones espirituales. Y si materialmente usted no tiene bendiciones, ni ha sido bendecido, pero tiene esto, lo tiene todo. Y si no tiene esto, no tiene nada. Porque esta es la que va a marcar la diferencia. Para una salvación que está reservada, dijo Pedro, para ser manifestada en el tiempo postrero. Por ahora no pasa nada, parece que no hay nada, pero está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. En Romanos capítulo 13, versículo 11 creo que dice Pablo: ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Todo se está acercando y estamos llegando a ese tiempo, creo, donde la salvación está más cerca que cuando creímos. Yo le creí a Jesucristo en 1984.
Han pasado unos 36 años, o sea, 36 años que estoy más cerca de esa salvación. Nos estamos acercando rápidamente, pero tenemos muchas bendiciones espirituales y a esa es la que tenemos que apuntar. Aquí habla de 4 cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Yo pagué todo. Y el 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nadie tiene chance de jactarse ni de gloriarse de nada de lo que está haciendo, incluso esto que yo estoy haciendo acá. Aquí mismo donde estoy, capítulo 2, versículo en Efesios capítulo 2, versículo 10. Ahí habla de que Dios preparó de antemano todas estas cosas para que nosotros anduviéramos en ellas. Él preparó todo, así que nada estamos haciendo. Estamos pasando por donde Dios ya pasó hace muchos, muchos años. Desde la fundación del mundo todo está hecho, el plan de Dios ya está hecho. Y esto ya lo preparó Dios para estos días. Y todo lo que está sucediendo ya lo tenía Dios preparado. Así que, para que como está escrito, si alguien se jacta o se gloría, gloríese del Señor. Cuando a uno le dicen, oiga, pero que usted ya esto alguna cosa, dice uno, gracias a Dios en el nombre de Jesucristo, que tuvo grande misericordia y ha cambiado, transformado nuestras vidas. Hemos conocido la palabra y esto nos ha dado crecimiento y nos ha apartado del pecado y seguimos mejorando. Entonces todas estas bendiciones espirituales no se ganan. Esto no hay nada que hacer para que nadie vaya a jactarse delante de Dios, que de pronto diga, no, pero es que yo hice esto. Nadie tendrá chance de gloriarse ni de jactarse delante de Dios, porque todo esto depende de Dios. Estamos aquí cerquita, por ejemplo, en 2 Corintios, en el capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. El versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 18, y todo esto proviene de Dios. Esto es cuestión de Dios, no cuestión nuestra. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Otra bendición más, porque siendo enemigos fuimos reconciliados por Cristo, dice en Romanos 8. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Es decir, tomó la iniciativa como si Él fuera el ofensor, como si Él fuera el enemigo nuestro. Pero en vista de que no hay quien busque a Dios ni tome la iniciativa, y todos, yo no le hago mal a nadie, así mantenemos. Y no reconocemos que estamos en enemistad con Dios. Pero Él toma la iniciativa y en Cristo Jesús nos reconcilió consigo mismo y no tomó en cuenta a nosotros los pecados, porque ya se los cobró a un inocente. Todo eso lo ha hecho Dios. Todo esto proviene de Dios, dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, qué importante es pensar en estas bendiciones espirituales. A estas tenemos que apuntarle. Y por estas tenemos que estudiar las Escrituras y ver qué es lo que se nos pide. El Señor, después que murió y resucitó, dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere que Cristo ya murió por él, que fue sepultado por él y resucitó por él para justificarlo. Si cree y se bautiza, será salvo. Pero si no, se condena. Si le cree y se bautiza, se salva.
Todo esto será el premio que Dios le dará a todo creyente bautizado bíblicamente. Así que estamos hablando de cosas muy, muy serias. Por ejemplo, lo que cuesta una salvación de estas tan grandes. Aquí en Mateo, en el capítulo 16, versículo 26, dice el Señor Jesucristo: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si yo fuera la única persona que existe en este mundo, por eso dice, ¿por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Todo lo que existe hoy, y yo soy el único sobreviviente acá, pongámoslo así, y quedé heredero de todo el mundo, soy el dueño de todo, y le pongo eso a Dios a cambio de mi alma. Eso no me sirve de nada. No se logra. Esto no se puede lograr jamás, por eso depende de Dios. ¿Qué dará el hombre por su alma? Miren el Salmo 49, Salmo capítulo 49, versículos del 6 al 9, lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Los que tienen, pero aunque tenga todo el mundo, no puede dar a Dios su rescate por la vida de alguien. Esto no, sin derramamiento de sangre no hay remisión, así que no puede dar a Dios su rescate. De ninguna manera ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir ni dar a Dios el rescate. Mire quién fue el que murió para pagar el rescate nuestro. Un santo, sin mancha, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los hombres. Alguien perfecto. Eso es lo que busca Dios, santidad, lo que nadie tiene. Por eso no la puede lograr jamás. Y el versículo 8 dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. El precio es muy alto, como habla en Hebreos. ¿Qué pasará si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande. Porque vea, porque la redención de su vida es de gran precio. Yo entiendo eso, que el precio que Cristo pagó por mí fue tremendo, que ni siquiera con todo lo que hay en el mundo yo le podría pagar a Él el precio que pagó por la redención de mi vida. Y por eso algunas veces le digo: Señor, usted pagó un precio tremendo por mí. Algo que ninguno lo puede pagar y usted me lo pagó para que un virus como el COVID-19 venga a quitarme esa vida de gran precio que usted pagó por mí. Eso no debe ser. Esto yo valgo mucho y cualquier creyente vale mucho porque el precio que se pagó es grande y las bendiciones espirituales que tenemos son extraordinarias. Así que la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Sin embargo, Él la compró y nos la regala. Y muchos estarán tal vez ya escuchando esto y no prestan atención a estas cosas. El 9 dice, voy a leer el 8 y el 9, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, como Cristo. Eso no lo va a lograr nadie. Y estas son las bendiciones claves, las bendiciones espirituales. Así que pensémosle bien. Aquí es donde Dios lo hace todo prácticamente a cambio de nada, porque esa es la gracia, donde Dios lo hace todo a cambio de nada y nos la regala. Porque si yo hago algo, ya no es gracia. Gracia es donde yo no hago nada, solamente le creo, me bautizo
y listo, pero yo no voy a recibir o aceptar o algo y hacer algo para poder ganarme esto. Hay mucha gente haciendo muchas cosas y mucho más de lo que Dios exige para ganarse estas bendiciones. Es solamente creerle a Cristo el Señor. Eso es lo que pide. El que creyere y fuere bautizado será salvo y tendrá todas estas bendiciones espirituales. Quiera Dios que echemos mano de estas cosas, mano de la vida eterna, porque estas serán las que nos van a dar la mano después. Y terminemos en Hechos, en Efesios, por favor, donde empezamos, para que vea esta bendición también. En el capítulo 2, desde el versículo 5 dice, Efesios capítulo 2, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Muertos nos dio vida. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, hoy estamos todo creyente verdadero, bautizado bíblicamente. Estamos donde Cristo está. Y si Cristo está sentado a la diestra del Padre, ahí estamos, porque estamos en Él. Algún día Él se manifestará. Él es nuestra vida y seremos manifestados en gloria. Colosenses 3:3, por ahí habla esto. Pero ya estamos en los lugares celestiales también. Bendición espiritual. Aquí no luchemos por más bendiciones espirituales porque no las vamos a lograr. Nadie puede ascender más de donde está. Ya estamos en el techo, no en el fondo, sino en el techo. Ya no podemos aspirar a más. Todo lo tenemos espiritualmente. Luchemos por los materiales, que es así nos toca sacrificarnos nosotros. Bien, hermanos, quiera Dios que cada día encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.